Jesús sabía que nosotros los humanos aquí en este cerebro tenemos instaurado, tenemos posicionada una mentalidad de acusar a los demás. Y en cambio Jesús dice, no hay que acusar, hay que quitar las faltas de los demás. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. El origen más profundo de la estola es que el pastor coge la oveja perdida y se la pone al cuello y la coge la oveja así. ¿Sí? Primero eran los 2 puntos sobre el Antiguo Testamento. Segundo era sobre el Nuevo Testamento, que es pastor y que es cordero. Y tercero, San Pablo. San Pablo habla del cuerpo. Una persona que tenga en su mente la espiritualidad del cuerpo, inmediatamente es una persona que logra entender las debilidades, las faltas de los demás. Cuando uno se ve como un cuerpo, ¿sí? El pie se cae, el cuerpo va en ayuda del pie. O si duele un diente o duele una mano, todo el cuerpo entiende que no debe dejarlo solo y que al contrario debe ir todo junto a recuperarlo. El perdón y la reconciliación es entonces una de las comprensiones más profundas del significado de cuerpo que tiene la humanidad. Es que no vivimos solos, sino que somos parte del cuerpo. Igual sucede con el tema del conflicto, de la violencia, de si un miembro de nuestra comunidad se aleja, es el cuerpo el que debe ir en busca de esa persona, de ese ofensor. Esta espiritualidad cambia totalmente el concepto que nosotros tenemos de justicia como castigo. Y aquí viene una reflexión importante que la iglesia poco a poco está cambiando. ¿Para qué nos sirve a nosotros esa teología del infierno? Y entonces algunos teólogos dicen, el infierno puede ser que exista, pero allá no hay nadie. Quiero terminar con otro elemento importante de la espiritualidad, y es el elemento de cultivar y celebrar la reconciliación en medio del conflicto. A nosotros los colombianos nos toca celebrar la reconciliación en medio del conflicto. Y es impresionante en Colombia, en medio de tanta guerra, cómo hay tantas, pero millares de manifestaciones de paz. Millares. El conflicto nos escurrió el cerebro para que tuviéramos que pensar en muchas iniciativas de paz, de reconciliación. Y nosotros hacemos unas celebraciones las llamamos de memoria y reparación. Y entonces, en los barrios pobres, cuando llega una persona que ha sido víctima de algo, o cuando se sabe de algún crimen, o cuando ocurre algo trágico, lo que hacemos nosotros, y se está convirtiendo en una costumbre, es que o el sacerdote, o el pastor, o el líder comunal, el líder comunitario, ¿sí?, o el grupo de jóvenes, convocan a la gente y en público, en un salón, permiten que la persona haga memoria del dolor y del trauma que tuvo. Y la gente los escucha con respeto y sintiendo casi aceptando el dolor de esa persona. Y después, normalmente la comunidad, y esto está sucediendo entre los más pobres, ellos recogen algún dinero y le compran algún mercado, algunos víveres, algunas comidas a la persona, o le dan un sobre con dinero, como un gesto de la reparación vicaria que hace la comunidad al lugar del ofensor o del victimario que le hizo el daño a esa persona. Mire, y las víctimas
se sienten reparadas, poderosamente reparadas, por una celebración muy sencilla, 15, 20 personas allá en el barrio, otras 15, 20 por allá. Y esas reparaciones, esas celebraciones de memoria y reparación se vuelven maravillosas. Sobre todo porque usted posiciona en la mente de las personas la necesidad de la reparación vicaria. Las personas que tienen un capital espiritual fuerte son personas que saben asumir la reparación vicaria. Quiero concluir sobre en el proceso de perdón y de reconciliación. El perdón es tal vez lo más difícil, pero él ya había hecho la decisión de perdonarlo, porque el perdón es una decisión. El perdón es una decisión, primero, y es un proceso. El perdón es una decisión y es un proceso. Proceso porque el perdón es como sacar músculo, ¿sí? Y hay ciertas pesas que uno no es capaz de alzar, ciertas ofensas, hasta que uno no haya hecho suficiente ejercicio. El músculo del perdón, que es, en otras cosas, el músculo de la ternura, de la bondad, de la misericordia. Nadie se parece tanto a Dios como cuando perdona. Y nadie se convierte tan cercano a Dios como cuando perdona, recreando, volviendo a hacer una creación nueva de la otra persona. Es que perdonar es recrear a la persona, es volverla a hacer nacer, es volverla a recuperarla en mi corazón, es volver a recuperar confianza en esa persona, porque en la reconciliación es prácticamente Miren, una de las cosas más difíciles en el tema del perdón es la administración de la memoria ingrata que se le queda a Fernando, pero también garantizar la verdad. Pero la verdad tiene límites y llega un momento en que la demasiada verdad rompe la intimidad de las personas, y en ese momento la persona pierde seguridad en su propia vida. Y por eso en los procesos de reconciliación es muy importante, recuérdenlo, tener mediadores, tanto para empujarlo a la persona para que se reconcilie, como para también impedir que se infrinjan ciertos límites. Y entonces la verdad es indispensable, pero la verdad tiene sus límites. Por eso que el mensaje de Jesús es un mensaje indispensable para la humanidad hoy en día. No es que nosotros querramos que todos sean católicos, no importa que no sean católicos. Y el hecho también, vayan y bauticen, quiere decir, métanle a la cabeza a la gente esto. La oveja perdida puede estar en su propia familia, puede estar en su propio convento, puede estar en el trabajo. Allá esa persona que nos ofende en el trabajo puede ser la oveja perdida. Está en el vecino, que es una persona que necesita que yo asuma mi espiritualidad de reparación vicaria por los demás. Cordero que quita el pecado de los demás, que carga. Eso es lo más profundo de la espiritualidad de Jesús.